Muy buenas noches. Hoy hubo un debate muy interesante en la Comisión Séptima del Senado, originado por la intervención del doctor Julio César Aldana, quien es el director del INVIMA. El tema fue el uso que podría hacerse medicinalmente de la hoja de coca. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Aldana, ¿cómo fue el debate de hoy en la Comisión del Senado? Buenas noches, Yamit. Sí. Nada diferente en una discusión sobre el presupuesto de estas entidades de salud. Una reflexión que surgió producto de un reclamo legítimo de uno de los senadores que representa a las comunidades indígenas. Sí. Él reclamaba que las comunidades indígenas no pueden comercializar los productos que ellos usan ancestralmente, que han demostrado su uso además, su beneficio, que no lo pueden comercializar en el territorio nacional. Esto porque lo impide una norma. Pues Perdón, productos como la hoja de coca. Como la hoja de coca, está incluida la hoja de coca. La reflexión que yo le hago al Senado de la República, al país y al mundo, entre otras cosas de manera muy personal, en mi formación como médico y como experto en asuntos regulatorios, es que así como se pensó durante el gobierno del doctor Juan Manuel Santos en el uso medicinal del cannabis, ¿por qué no se comienza a pensar sobre el soporte académico y el rigor científico en las bondades que pueda tener el uso de la coca, no solo en lo medicinal, sino también en la fabricación de alimentos y en la fabricación de, por ejemplo, fertilizantes? Hay una literatura bastante robusta en el mundo que demuestra que esto puede ser de alguna utilidad. Esto abriría un campo bien interesante en soluciones. Primero, sociales, porque sería una demostración de inclusión de estas comunidades que han estado marginadas para la generación de riquezas por los medios tradicionales. Ahí hay una oportunidad de tipo social, pero también hay una oportunidad en materia de salud pública. Mire que los Estados Unidos hoy se está debatiendo en un gran problema, que es lo que tienen sus ciudadanos con respecto a los opiáceos. Entonces, yo creo que aquí se abren unas oportunidades, se abre una discusión muy respetuosa para que el país y el mundo comience a pensar en esta hoja de coca que, permítame, Yamit, para la opinión pública, para los que nos ven a esta hora, muy diferente a lo que es la cocaína y el narcotráfico consecuente. Claro. Valdría la pena que usted, doctor Aldana, nos hiciera una breve presentación para conocimiento de todos sobre la diferencia inmensa que hay entre la hoja de coca y la cocaína. Claro, la cocaína es un alcaloide que se deriva de la hoja de coca, pero tiene un proceso químico que deriva en una sustancia que es muy psicoactiva, muy adictiva, completamente diferente a lo que sucede con la hoja de coca, que estas comunidades, como decíamos anteriormente, ancestralmente, durante miles de años la han venido utilizando. La utilizan, por ejemplo, para calmar el hambre. La utilizan, por ejemplo, para aumentar su desempeño durante las labores del día. De tal manera que yo creo que aquí, reitero, el mundo, no solamente Colombia, tiene que comenzar a pensar en el uso de esa hoja de coca como una alternativa a la problemática social de esas comunidades, pero también como una alternativa económica y de impacto en salud pública, así como lo pensaron en su momento con el uso del cannabis, no solamente para su uso medicinal, sino también hoy en día el cannabis se usa en alimentos, en bebidas, en suplementos dietarios, en cosméticos. Entonces, esto debe ser una realidad, es una propuesta que hago respetuosamente, reitero, a título personal, como médico y como experto en asuntos regulatorios. Pero la presentación la hizo usted hoy ante la Comisión Séptima del Senado. ¿Cuáles serían las ventajas, doctor Aldana, de hacer un uso industrial, medicinal, de la hoja de coca? Si usted me permite decirlo así, llanamente en francés costeño, se lo voy a explicar. Yo creo que le arrebatamos la hoja de coca, por un lado, al narcotráfico, que eso es un beneficio grandísimo en primera instancia. Pero además podemos explorar cómo esas comunidades marginadas, que han estado por fuera de la generación de riquezas por los medios tradicionales, puedan encontrar mediante figuras asociativas creativas, por ejemplo, que esta hoja de coca sea utilizada para fines medicinales, reitero, no solamente medicinales,
para la fabricación de alimentos, para la fabricación de fertilizantes, entre otras cosas. Pero habría que, según su iniciativa, que industrializar la utilización de la hoja de coca. Habría que generar una política pública, se me ocurre a mí, sin yo ser experto también en ese tema de políticas públicas y de gobierno, habría que generar una política pública que permita que haga esa demostración de inclusión de esas comunidades y que permita que figuras, diría yo, ¿no es cierto?, es una propuesta inicial, que figuras asociativas se generen para que esas comunidades con expertos puedan generar esa oportunidad, valga la redundancia, y producir sustancias que tengan utilidad medicinal o que tengan utilidades como alimentos. En algún lugar de América Latina, doctor Aldana, de los países que producen coca, como Perú, como Bolivia, ¿se ha hecho ese experimento? Que yo tenga conocimiento no, Yamit, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, porque muchos países industrializados, usted ha tomado una bebida muy famosa, que en su fórmula inicial utilizaba la hoja de coca, una bebida cola. Entonces, yo creo que los países... Coca-Cola. Algo así, para no infringir las normas de la publicidad. Entonces, yo creo que Colombia se tiene que dar esa oportunidad y el mundo se tiene que dar por lo menos la oportunidad ante la magnitud de la problemática que hay hoy con el narcotráfico y de la adicción y de toda la delincuencia que se mueve alrededor. Yo creo que el mundo se tiene que dar la oportunidad, y Colombia, por supuesto, de buscar esas alternativas que tienen, reitero, esas dos aristas en beneficios, la arista social y la arista productiva y de salud pública. Pues usted vio, o yo no sé, doctor Aldana, que el mismo presidente Petro acaba, ayer o antier, de autorizar la realización de una Asamblea Nacional de Cocaleros. Ese podría ser un escenario para discutir su iniciativa. Eso me da soporte a mí para decirle, por ejemplo, que esto no necesita, como sucedió con el cannabis, por ejemplo, de generar más siembra de hojas de coca. Hoy hay alrededor de 200.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en Colombia, ¿puede ser? Sí. ¿Esa cifra es correcta? Ok, entonces yo lo que creo es que se tienen que generar las figuras, primero la política pública, segundo las figuras asociativas, para que esa hoja de coca que hoy está sembrada en el país se le arrebate al fenómeno del narcotráfico. Ya no se convierta en cocaína, sino que se convierta en sustancias que tengan impacto sobre la salud pública, exactamente, o medicinas, o alimentos, o fertilizantes, o alimentos para mascotas, por ejemplo. ¿Pero de dónde viene su idea? Claro, hay una literatura que es muy robusta, Yamit. Yo la he estado revisando como experto en este tema, lo he estado dialogando con muchos colegas, con muchas agencias homólogas. Esto es una realidad mundial en los países industrializados. Por eso les reitero, yo creo que ya el mundo está dando esos pasos. Yo creo que Colombia puede plantearse el debate serio, académico, sobre el soporte del rigor científico para que se busque una alternativa con la hoja de coca. ¿Cómo reaccionó hoy la Comisión Séptima del Senado ante el planteamiento que usted hizo? Muy bien. Muy bien, yo creo que en general muy bien. Me abordaron varios senadores y me pidieron la misma explicación que usted me está pidiendo en este programa generosamente. Yo se los dije también, yo le dije era una propuesta a título personal, que nada vincula al gobierno anterior ni al actual gobierno, es con base en mis conocimientos médicos y de aspectos regulatorios, y creo que lo tomaron muy bien y creo que se sembró la semillita, por lo menos para iniciar el debate alrededor de esto, Yamil. Pero con base en sus conocimientos médicos y en el acopio de estudios que usted me dice ha hecho sobre la opción de utilizar médicamente la hoja de coca. En la revisión de la literatura, le decía que la revisión que hemos hecho nosotros de la literatura, personas que me ayudan a mí también en esto, la revisión que hemos hecho de la literatura, que es bastante robusta, nos dan a nosotros la posibilidad de plantear el debate de manera responsable, a título personal, y sobre todo haciendo mucho énfasis en que este debate tiene que hacerse sobre la base de un soporte académico y de un soporte científico. ¿Para qué? Para que si surge algún resultado se pueda persuadir a la comunidad académica internacional, a la comunidad científica, a los médicos, a los profesionales afines de las bondades que pueda llegar a tener esta hoja de coca, que de paso
se le arrebata a la cocaína y al narcotráfico. Y perdóneme que le haga una sugerencia. ¿Por qué no le dice al presidente Petro o a quien organice la asamblea de cocaleros, que el mismo presidente autorizó que lo inviten para que usted plantee esta fórmula que hoy presentó ante el Congreso? Me manda un papelito entonces, Yamil, y le digo que me invite. Pero es un tema bien interesante, es un tema, yo creo que es un tema bien interesante y que Colombia se tiene que dar esa oportunidad. Sí. No hay ejemplo en ninguna parte del mundo. Yo creo que de pronto, para contestar su pregunta puntualmente, creo que hay países como Perú o de pronto Bolivia que venden materia prima, que es utilizada para esto. Deme el beneficio de la duda y se lo dejo allí en el tintero para enviárselo, pero creo que países como Perú y como Bolivia venden insumos para la elaboración de estos productos que hoy están en el mercado ya, les repito, bebidas, alimentos. Y que hoy en Colombia la siembra de hoja de coca solo se utiliza, o la hoja de coca para producir cocaína, nada más. Claro, la hoja de coca en Colombia se utiliza para producir cocaína y alguna porción muy pequeña, alguna parte muy pequeña para el uso ancestral que tienen los indígenas de esa hoja de coca, que la mascan. Entonces, qué bueno sería, perdóneme que sea tan reiterativo, qué bueno sería que vinieran figuras asociativas que apalancaran una producción masiva de esto y la explotación de la hoja de coca para beneficios en salud pública y de contera el beneficio social. Y mire, doctor Aldana, ¿quién debe decidir en un gobierno sobre esa iniciativa? Eso tiene que ser una política pública que surja de los más altos niveles del gobierno nacional, Yamit, porque es algo complejo como en su momento lo fue la norma sobre el cannabis, pero creo que no es imposible. Por eso yo creo que esta reflexión apenas se plantea, yo creo que el debate se debe iniciar y a ese debate se le debe meter una gran carga de academia y de rigor científico para que no naufrague en el intento. Ahora mira, doctor Aldana, aprovecho su presencia para plantearle otro tema que tiene que ver con las cirugías plásticas, el uso de biopolímeros y el uso de más sustancias que han producido problemas, ¿no es cierto? Al INVIMA, la Corte Suprema pidió que investiguen no al INVIMA, sino quién está detrás de un producto que se llama Hialocorp, para averiguar cuál es el origen de lo que le pasó a Jessica Cediel, ¿le parece? Después de comerciales. A ver, doctor Aldana, ¿cuál es su opinión sobre la petición de la Corte Suprema de que se investigue por parte de usted quién está detrás del Hialocorp? Muy respetuosa la opinión de la Corte y hay que ver cómo se revisa el tema, pero aquí lo que cabe es una reflexión muy grande, Yamit. El INVIMA autoriza a través de un registro sanitario una sustancia, ácido hialurónico, en una presentación determinada. Lo que le aplicaron a la señora, según tengo entendido, es una presentación completamente diferente de una sustancia completamente diferente. Es decir, a ella le aplicaron una sustancia que supuestamente es fraudulenta, que es ilegal. Entonces, no era lo que decían que era. Claro, no es lo que está autorizado por el INVIMA, porque además eso que autorizó el INVIMA a través de la figura del registro sanitario en su momento, hay una certificación de la DIAN que da fe que esa sustancia nunca ingresó al país para ser comercializada. De tal manera que, reitero, es una sustancia fraudulenta. Ahora, aquí hay una problemática y esa problemática la tenemos que abordar como Estado. Y es que es imposible que las autoridades de control pongan, perdóneme la expresión, un policía en cada esquina, en cada municipio de cada departamento del país. Aquí tiene que haber una responsabilidad ciudadana para saber a dónde se acude, porque muchas veces incluso acuden a centros de estética que ni siquiera están habilitados por las secretarías de salud de los municipios o de los departamentos. Entonces tiene que haber mucha responsabilidad ciudadana. Cuando se vaya a hacer un procedimiento, primero acuda a un centro que esté debidamente autorizado, habilitado por las autoridades sanitarias. Recuerde que en Colombia las secretarías de salud tienen competencia para esa vigilancia. Segundo, pues acudan a profesionales de la salud que estén debidamente diplomados en la materia, porque también hemos visto que muchas veces se hacen procedimientos con profesionales que no son cirujanos plásticos.
procedimientos que los desarrollan profesionales que no tienen ninguna formación académica en esa materia. Entonces, por eso el llamado a la responsabilidad ciudadana. Y obviamente sí hay que hacer mayor control en la manera de lo posible para que esas sustancias en el país no se estén comercializando. Pero el asunto, doctor Aldana, es que de acuerdo con la afirmación de la Corte Suprema, el INVIMA sí autorizó el Yalucorp, y la prueba, dice la Corte, es que después, cuando conoció los efectos del Yalucorp, lo prohibió. No, señor. Yo creo que ahí hay una imprecisión, y permítame respetuosamente aclarárselo nuevamente. Sí. Se autoriza una sustancia con ese mismo nombre, sí, pero de una sustancia que contiene una sustancia que es ácido hialurónico, en una presentación de 2 mililitros y 5 mililitros. Sustancia o producto que no ingresó al país, además que está certificado por la DIAN que no ingresó. Entonces aquí lo que pudo eventualmente suceder es que utilizaron ese nombre para que con otra sustancia y con otra presentación, no de 2 mililitros ni de 5 mililitros para uso de relleno facial, sino para otra cosa, se lo aplicaron a la paciente. Pero entonces, ¿por qué el INVIMA prohibió después el Yalucorp? Obviamente nosotros, cuando recibimos como entidad sanitaria, como entidad regulatoria, una queja del público sobre una sustancia que se está comercializando de manera fraudulenta, inmediatamente ordenamos la recolección del producto e inmediatamente iniciamos la prohibición. Claro, e iniciamos las acciones para sancionar a quien lo esté utilizando. Pero lo cual quiere decir, con todo respeto, doctor Aldana, que si lo prohibió es porque estaba antes permitido. No, señor. Le tengo que hacer la corrección. No lo prohibió. Lo que hizo el INVIMA fue ordenar la recolección del producto porque era un producto claramente ilegal, fraudulento, para que no se siguiera utilizando. Y nosotros allí en esos casos oficiamos a la salud, a las secretarías de salud pública que tienen competencias, pero también a los profesionales que las utilizan, para que se abstengan de utilizar esa sustancia, porque claramente es fraudulenta. Y hay manos inescrupulosas que obviamente se quieren lucrar de eso. Ahora, doctor Aldana, sobre esto de los biopolímeros, ¿qué tipo de vigilancia concreta, puntual, y la silicona también ejerce el INVIMA? Todas las agencias sanitarias en el mundo, Yamil, no solamente el INVIMA, las agencias sanitarias en el mundo están creadas para eso, para verificar que estas sustancias den garantías en materia de salud pública. En el caso del ácido hialurónico, que es lo que se autoriza en Colombia, en esas presentaciones 2 y 5 mililitros para rellenos faciales, ellos tienen que allegar toda una ficha técnica, todas unas pruebas de calidad. Nosotros, cuando tenemos algunas dudas, las llevamos a nuestro laboratorio y luego de eso expedimos el registro sanitario. Por eso le contestaba yo fuera de micrófonos que no es que nos demoremos en entregar el registro sanitario, no, es que nosotros, para entregar el registro sanitario, que no es otra cosa diferente a la autorización de comercialización, no media un acto notarial de una firma, no, media un acto muy técnico, muy científico, para verificar que esa sustancia no cause daño. Pero entonces, si los biopolímeros están prohibidos o autorizados. En este caso está autorizado un ácido hialurónico de 2 y 5 mililitros que no ingresó al país. Todo lo que se estaba utilizando por fuera de eso eran productos fraudulentos e ilegales. Ahora sí. Ahora, mire, doctor Aldana, en este momento en Colombia se está desarrollando mucho unas pequeñas industrias casi domésticas de empresitas familiares que son además grupos, digamos, de emprendedores. Estos llegan al INVIMA. ¿Cómo va eso? En buena hora, Yamil, entre otras cosas, se expidió en Colombia la ley de emprendimiento. Esa ley de emprendimiento permitió que todos estos pequeños emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios, tuvieran acceso al registro sanitario del INVIMA sin pagar o con una tarifa diferenciada. De las 930 tarifas que tiene el INVIMA, hoy el 55% o están exentas o están diferenciadas. Eso ha sacrificado los ingresos del INVIMA. Pero no basta, Yamil, con librarlos del costo del registro sanitario. Esos pequeños emprendedores necesitan capacitación, necesitan asesoría y necesitan un apalancamiento financiero. Eso escapa del resorte de las competencias de nuestra entidad. Entonces, con la Gobernación del Valle,
hicimos una alianza y hoy hay 500 emprendedores en el Valle del Cauca que están exportando sus productos. Ojalá y se pueda emular esa iniciativa de la Gobernación del Valle a otras gobernaciones, a otros municipios, y que el gobierno nacional también tenga una política pública de apoyo a esos emprendedores, porque no puede el INVIMA no tiene presupuesto ni competencias para apoyarlos financieramente. Y es muy necesario porque yo creo que eso aportaría muchísimo al desarrollo económico del país. ¿Y cómo hizo el Valle? El Valle del Cauca aportó un dinero, unos recursos. La gobernación. Y nosotros capacitamos, asesoramos, nos fuimos hasta allá para que las personas no tuvieran que venir hasta acá. En nuestra oficina del Valle del Cauca expedimos los registros sanitarios y hay 500 emprendedores que ya pueden llegar no solamente a los mercados nacionales, sino a los mercados internacionales. Y estos mercados cada día son más exigentes en materia sanitaria. Es muy difícil que usted llegue a vender un producto en una cadena, en una superficie, si no tiene el registro sanitario. Pero yo no sabía que el INVIMA también capacitaba. Claro, en ese convenio que nosotros tenemos con la Gobernación del Valle, una de las cosas que nosotros hacemos es asesorar al pequeño emprendedor y decirle, mire, las condiciones sanitarias en que tienen que producir esto, porque tan grave es que no tengan el producto como que tengan el producto y no den garantías. Las condiciones son estas, produzcan con este material, produzcan con este flujo de procesos, produzcan con este empaque, controlen los residuos de pesticidas, controlen la presencia de roedores, etcétera, etcétera. Y allí sale un producto que da garantías en materias de salud pública y que es admisible en las cadenas comerciales, que es lo más importante. ¿Y cómo va en general en el país el impulso o la creación de emprendedores? Claro, ya iniciamos con ese convenio con la Gobernación del Valle, tenemos otros 5 convenios que se van a suscribir y yo creo que esto es... En donde ustedes capacitan. Donde nosotros asesoramos y de alguna manera también capacitamos en el buen sentido de la palabra al emprendedor para que el emprendedor entienda la ruta de la legalidad y la ruta regulatoria de tal manera que el producto que él ponga en el mercado sea un producto que dé garantías en salud pública. ¿Y por qué no lo hacen también en Bogotá? También. ¿Ya lo hicieron? No, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el convenio con la Gobernación de Cundinamarca. ¿Ah, sí? Entonces, yo creo que, y eso, con la presencia de las oficinas regionales hoy del INVIMA y una transformación digital que viene sucediéndose en la entidad, creo que le va a permitir a esos emprendedores no solamente que los eximan del valor del registro sanitario, sino que hagan un buen producto y que además no se tengan que trasladar a Bogotá, sino que desde las regiones tramiten el registro. ¿Y la Gobernación de Cundinamarca les va a financiarlo? Todos estos convenios son convenios interadministrativos en donde el INVIMA lo que pone es su experticia en el ámbito regulatorio, en la ruta regulatoria que deben seguir estos emprendedores y el ente territorial aporta en la plática. 2 preguntas finales, doctor Aldana. Mire, primero, usted lo mencionó hace un momento, ¿por qué se demora tanto el INVIMA en expedir una licencia? Primero. Y segundo, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al INVIMA? Yo creo que aquí tiene que haber, le voy a contestar las 2 preguntas en un solo concepto. Primero que hay un gran estudio de la Organización Panamericana de la Salud donde se evaluaron todos los tiempos de las agencias regulatorias de América. Y la sorpresa es que los mejores tiempos que hay en cosméticos, dispositivos médicos y alimentos los tiene el INVIMA. No puede ser. Claro que sí, tenemos algunos problemas de represamiento en el tema de medicamentos. Sí. Y segundo, el concepto no es que se demore, porque yo le decía hace un momento, cuando nosotros nos solicitan un registro sanitario que es el permiso para la comercialización del producto, nosotros tenemos que evaluar que ese producto, en el caso del medicamento, sea seguro, sea eficaz, en el caso del alimento sea inocuo, que no vaya a causar daño. Esto ahí media una evaluación técnica, casi que científica, para dar esas garantías. Muchas veces se tiene que acudir al laboratorio cuando se tienen dudas, y ahí sí se expide el registro sanitario. Entonces, la gente no le tiene que tener miedo al INVIMA. Yo creo que la gente lo que tiene es que acercarse al INVIMA y el Estado tiene que crear unas políticas públicas de tal manera que esos pequeños emprendedores o el gran empresario, porque no es solamente el emprendedor, cuando vaya a abordar el plan de negocios, sepa que hay un compromiso con la salud pública del país y que tiene que cumplir con unas normas que den garantías en esa materia. ¿Eso es lo que origina el miedo? Eso es lo que origina supuestamente el miedo, supongo. Sí. Usted, doctor Aldana, finalmente ha sido 2 veces el director del INVIMA, ¿no? Gracias a la generosidad de los señores presidentes que me han designado. ¿Y aspira a ser confirmado?
No, yo aspiro a descansar un poco, Yamit, y a seguir sirviendo al país en algo que yo sé y que he adquirido experiencia, que es los temas regulatorios, mi tema de mi profesión médica, y ojalá y lo pueda seguir haciendo. Todo el tema de salud pública, que me gusta muchísimo además, y creo que hay muchos espacios donde avanzar. A pesar o no a pesar, sino luego de ocurrido lo que ocurrió con la niña Jessica Cediel, el INVIMA es una institución en la cual el país puede confiar. Absolutamente, absolutamente, porque además permítame decirle eso, en América hay muchísimas agencias regulatorias y solamente 4 somos agencias de referencias así certificadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. INVIMA, ANVISA en Brasil, ISP en Chile y COFEPRIS en México. Pues bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias por aceptar su invitación. Con muchísimo gusto. Doctor Aldana, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes. Y gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. Sí.